Never have I ever found a love so good, so good. Never am I ever getting over with you. Nothing will change it. All I can say is never have I ever found a love so good, so good. Staring into your eyes makes my heart come alive. Suddenly brought to light when I met you. They say sometimes you win some, sometimes you lose some. And right now I'm losing bad. I've stood on this stage night after night, reminding the broken it'll be alright. But right now, oh right now I just can't. It's easy to sing when there's nothing to bring me down. But what will I say when I'm held to the flame like I am right now? I know you're able and I know you can say through the fire with your mighty hand. But even if you don't, my hope is you alone. They say it only takes a little faith to move a mountain. Well, good thing a little faith is all I have right now. God, when you choose to leave mountains unmovable, oh, give me the strength to be able to sing. It is well with my soul. En la oscuridad, en la tempestad, tú me cuidas. En dificultad me levantaré en tu gracia. Por el fuego andaré y no me quemaré. Tu espíritu aviva mi alma. A la cruz miraré, mi temor dejaré. En la luz de tu gracia, Señor. Lo que seco y muerto está, tú levantas con poder y restauras las ruinas. Dios, por siempre eres rey. Mi refugio encuentro en la sombra de tu amor. Siempre quiero adorarte y amarte, Señor. Aún en el dolor, mi esperanza está.
me ayudas ahorita a leer Juan 11, pero yo te digo cuánto, del 1 al 15. Espera ahorita. El púlpito. Aló. Bueno, vamos a darles un aplauso más fuerte. ¿Ah? Sí, yo creo que no necesito. Sí, ahí está. Vamos a pedirle a Juli que nos cuente de este grupo, cómo es y qué vimos. Bueno, nosotros con esta historia queríamos recordarles este mensaje de que Dios restaura, que aun cuando creemos que está destruido, que ya está muerto, Dios puede hacer grandes cosas. Les contaba que esta obra fue inspirada en lo que ha hecho la iglesia con Leticia. Entonces, aunque el enemigo la ha intentado destruir cuando se veía casi muerta, Dios la ha restaurado y Dios está haciendo cosas increíbles en Leticia. También, para los que quieran, están bienvenidos al Ministerio de Danzas. Nos reunimos los jueves de 6 a 8, desde los 14 años hasta que quieran. Y siempre estamos buscando hacer danzas que lleven la palabra de Dios, que lleven a la iglesia a alabar a Dios. Entonces, súper bienvenidos. Es más que solo bailar, es de verdad adorar a Dios con nuestros cuerpos. Gracias, gracias. Un aplauso fuerte. Necesitamos que estos jóvenes se animen, ¿cierto? De verdad que es maravilloso ver lo que Dios está haciendo con nuestros jóvenes. Ellos siempre están con ese gozo en el corazón, de verdad que nos anima, ¿no? Los jóvenes son los niños dan la alegría, los jóvenes trabajan y los adultos damos como la estabilidad de la iglesia. Eso es lo que dice mi esposo, ¿no? Vamos a colocarnos de pie, voy a pedirle a José que nos lea, que abramos nuestras Biblias en Juan 11, del 1 al 15. Hola. Juan 11 del 1 al 15. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana, y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas allá. Respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que era del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él. Padre, gracias te damos, Señor, por este tiempo. Padre, pedimos que tu Espíritu Santo sea abriendo nuestros corazones, que tú, Señor, estés aquí en medio de nosotros. Si quieres, levanta ahí tus manos una vez más y dile: Señor, yo quiero
Yo quiero abrir mi corazón para escuchar tu palabra. Quiero coger cada promesa que hay en tu palabra en este día para que tú seas enseñándome. Padre, gracias que esta palabra no vuelve vacía. Y en el nombre poderoso de Cristo Jesús declaramos, Señor, que esta es una iglesia que lee, estudia tu palabra y permanece en Cristo. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. En sentarse. Bueno, este texto que es la resurrección y la vida. ¿Quieres más de Jesús? Bueno, vamos a tener más de Jesús. Todo el año hemos estado hablando, hemos estado pidiendo más de Jesús. Y hoy en día vamos a pedir que esta palabra penetre en nosotros porque vamos a tener más de Jesús. Me emociono cuando veo esto porque realmente ha sido una realidad en mi vida. Y pues en sus apuntes, los invito a que abran sus Biblias. Sus apuntes están con las palabras de Jesús. Hay Biblias que tienen las palabras de Jesús en rojo. Y pues yo tengo esta y la verdad, esta palabra me habla poderosamente. Cuando Jesús habla, la palabra se resalta, ¿cierto? Y es algo que penetra en el corazón de uno. Y esas palabras que él dice en este capítulo, pues son poderosas. Y voy a compartirles algunas cosas de testimonios míos y otras de lo que está allí. Si usted quiere, puede dividir este texto de la resurrección de Lázaro en 3 partes. Del versículo 1 al 16, puede ser, si es su Biblia, usted la puede rayar, ¿cierto? Puede hacer como un corchete. Del versículo 1 al 16, Jesús prepara el camino para realizar un gran milagro. Del versículo 17 al 37, Jesús dice que Él es la resurrección y la vida. Y del versículo 38 al 44, va a demostrar que sus palabras son verdad, resucitando a Lázaro. El propósito de esta resurrección fue mostrar la divinidad de Jesucristo. Entonces, por eso es tan importante que miremos toda la Biblia en su contexto. Aquí vemos que Marta, María y Lázaro, en los versículos que leímos, eran amigos especiales de Jesús. Vivían en Betania y Jesús pasaba a su casa donde era atendido por sus amigos. ¿Se acuerdan que hace 8 días mi esposo dijo que Jesús no tenía dónde recostar su cabeza, ¿cierto? Pero había una casa y era la casa de estos amigos. Y dice la palabra de Dios que él amaba a su amigo Lázaro. En el versículo 3 dice, Señor, mandan a decirle, Señor, al que amas está enfermo. En la palabra de Dios, y ahorita que veamos a entrar en el mes de amor y amistad, me gusta mucho pensar que Jesús como hombre tenía amigos íntimos. Dice que estos eran amigos de él y que Lázaro era su amigo. Y también tenía a Juan, que era su discípulo amado. Está bien tener amigos especiales, ¿cierto? Aquí en la iglesia, a través de los sacerdotes, hacemos amistades tan lindas, ¿cierto? Que permanecen para siempre. Y Jesús dice que ahora Él ya no nos llama siervos, sino amigos. Él sí es nuestro amigo. Pero estando Él en la tierra, tenía sus discípulos y tenía su gente especial. Y estas Marta y María ni siquiera le dicen Lázaro está enfermo, sino le dicen Señor, he aquí el que amas está enfermo. Pero Jesús no sale corriendo, sino espera 2 días para salir y pues se queda ahí quieto. Y vemos ahí en el punto número 1, si usted quiere abrir su Biblia y colocar ahí sus apuntes,
dentro de la Biblia, porque vamos a rellenar, son las palabras que dijo Jesús. Vamos a rellenar ahí esas palabras poderosas que Jesús dijo. Dice en el versículo 4, oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Escribe ahí, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Pues para mí esto es muy especial, porque cuando mi esposo estuvo en el 2020, cuando empezó el coronavirus y todo esto de la pandemia, y estuvo tan enfermo durante 21 días y cada día nos decían es posible que él no se levante, este es el último día, prepárense. Bueno, 20 días, 21 días oyendo esto. El 21º día nos dijeron, pues la cosa está muy, muy difícil. Es posible que pues le tengamos que hacer traqueotomía, pero eso es muy riesgoso. Es posible que si lo desentubamos, pues él no está reaccionando. Y pues bueno, tú estás ahí como paralizado, ¿cierto? ¿Qué es lo que va a pasar? Yo había estado orando, había estado reclamando promesas, había estado llorando mucho, me había preparado, no me había preparado. Hasta alguien me dijo, y si el Señor no le sana, ¿por qué no se prepara para que pase eso, que el Señor no le sane? Uy, ¿saben qué? Uno nunca se prepara para eso. A mí me duraron diciendo con la muerte de mi papá, prepárese porque ya está muy viejito. Y con mi mamá, ¿no? Hace como 20 años me están diciendo, prepárese porque ya está muy viejita y se puede morir. No, uno no se prepara para eso. Cuando llega, pues Dios dará la gracia, ¿sí? Pero he aprendido, pues bueno, Dios permitió que aprendiera muchas cosas. Pero esta palabra, por eso les digo que si quieren una propaganda para la librería, para Glorita, si quieren le piden a Glorita una Biblia donde las palabras de Jesús estén resaltadas en rojo, porque yo tengo esta Biblia, casi no la traigo a la iglesia porque se me pierden las Biblias. Hoy se me perdieron los apuntes en el primer servicio y me tocó imprimir otros y no los he encontrado, no sé qué pasó. Bueno, entonces la tengo en la casa y pues de pronto resalta esa palabra de Jesús en rojo y supe que era la palabra de Dios. Esta enfermedad no es para muerte, sino para que la gloria de Dios se manifieste. De ese momento en adelante supe que mi esposo iba a ser levantado, iba a ser sanado y comenzamos a orar dándole gracias a él. Dios lo levantó, pues duró mucho tiempo en recuperación y ahorita que estuvimos la semana pasada en el Congreso de los Pastores del Distrito Andino de la Iglesia Cuadrangular, ellos le pusieron un apodo a mi esposo, ¿saben cuál es? Lázaro. Le dicen Lázaro y Chucho me dice, pues sí, pero Lázaro está gordito, ¿no? El Lázaro que uno se imagina es un Lázaro delgadito, que bueno, salido de la muerte, ¿no? Pero Dios lo restauró totalmente. Ellos le dicen Lázaro y los médicos que lo atienden y que pues tuvieron la oportunidad de verlo, cuando fuimos en los primeros días a los controles, también le pusieron Lázaro. ¿Sabe cómo le dicen a usted las enfermeras y los médicos? Le dicen Lázaro, porque usted literalmente de la muerte fue levantado, literalmente de la muerte. Pero nosotros decidimos, solamente le vamos a dar la gloria a Dios.
Ellos pidieron que mi esposo hiciera un video, un audio para las enfermeras y para los médicos y para que ellos se animaran en ese momento, porque ustedes saben, en ese momento los médicos ni sabían qué hacer. Lógicamente damos gracias a Dios por los médicos que Dios utiliza, porque estoy segura que Dios utilizó las manos de esos médicos. Yo oraba por ellos, yo le decía, eso me llamaban rapidito, ¿no? Para informarle que, doctor, yo puedo orar por usted, antes de que me colgaran, ¿no? Y yo oraba por esas manos, ¿no? Y entonces, pues damos gracias a ellos, lógico, ¿cierto? Porque ellos estuvieron ahí al lado de él, pero damos la gloria al que lo resucitó de los muertos. Físicamente me entregaron un hombre que yo dije, Dios mío, esto no es mi esposo, ¿sí? Pero que Dios lo levantó. Las comunidades indígenas, para que el evangelio penetre, pues tienen que ocurrir milagros. Estamos entrando a comunidades donde ya hay iglesias cristianas. Y cada una de esas comunidades nos cuentan los pastores milagros que han ocurrido para que la gloria de Dios se manifieste y pueda entrar el evangelio. Pues casos como que pues han llevado al brujo y le hacen todas las cosas que sean posibles. Y como última instancia dicen, pues llevémoslo allá donde ese misionero que como que él ora por los enfermos. Y Dios físicamente levantando gente para que el evangelio pueda penetrar. Entonces, es para la gloria de Dios. Es todo lo que sucede, la enfermedad, muerte y la resurrección de Lázaro, tiene un propósito divino. No es para la gloria de Lázaro, sino para la gloria de Dios. En el punto 2 dice, en el versículo 11, dicho eso, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Pueden escribir ahí, despertarle, ¿cierto? Los discípulos le dicen entonces, bueno, no hay ningún problema, ¿no? Si él está dormido, pues yo simplemente voy y usted pues ya lo va a sanar porque está durmiendo. Por esta razón, en el versículo 14 les dice claramente, Lázaro ha muerto. Muchas veces no entendemos, ¿cierto? No entendemos la palabra que Dios nos da. Y pues yo le digo a mi esposo, a los hombres hay que hablarles directo. Si yo le hablo así sutilmente, no me entiende, ¿no? Si yo le digo, ay, a mí me gustan esos dulces, qué chévere que te gustan los dulces, y sigue derecho, ¿no? Tengo que decirle, mi amor, cómprame ese dulce porque es que me gusta, ¿no? Hay que hablarle directamente. Eso es una característica del género masculino. Bueno, eso no vamos a hablar. Pero Jesús tuvo que decir claramente, Lázaro ha muerto. Y me alegro por vosotros, en el punto 3, de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él. Entonces Jesús dice, me alegro que no he estado, por eso les dije, esos primeros versículos son la preparación para lo que va a suceder después. El ir a Judea implicaba mucho peligro para Jesús porque ya estaba amenazado. O sea, él pues ya había hecho muchos milagros y el ir allí era prácticamente ir a que lo mataran. Pero cuando llega a Betania, Lázaro ya lleva 4, dice, pues de todas formas voy a ir, ¿sí? Y pues ya leímos los versículos, pues que pues yo ando de día porque yo soy la luz, ¿cierto? Y no tengo que esconderme. Pero cuando llega a Betania, Lázaro lleva ya 4 días de muerto. Ha empezado la descomposición por ese calor tan fuerte que hay en Israel. Eso es puro desierto y el calor pues descompone los cuerpos muy rápidamente.
Pues yo pienso que el Señor esperó los 4 días, porque si no los discípulos o la gente hubiera dicho, no, es que le dio, ¿cómo se llama? Catalepsia, ¿sí? Y pues por eso lo despertó, porque tenía catalepsia. Pero resulta que Lázaro ya estaba descomponiéndose, 4 días de muerto. El versículo 21, Marta le recrimina: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Mas ahora sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Marta, pues, sabe en el corazón que Dios le dará a Jesús todo lo que él pida, pero yo creo que lo último que Marta estaba pensando es que iba a resucitar a Lázaro. Yo me imagino que ella diría, bueno, sí, que Dios nos dé consuelo, todo lo que tú le pidas, Él me lo va a dar. Pero no se imaginó hasta qué punto iba a ser lo que iba a suceder. En medio de la prueba somos como Marta, y más adelante María también le dice lo mismo, ¿sí? Señor, si hubieras estado aquí, eso no hubiera sucedido. Cuando alguien muere siempre estamos pensando, Señor, si hubiéramos hecho tal cosa o tal otra, tal vez eso no hubiera sucedido. Pasó eso con mi padre. Yo digo que los seres humanos somos muy egoístas, ¿no? Porque estar en la presencia de Dios es muchísimo mejor. Y mi papá ya era un hombre anciano y yo sé que estaba en el tiempo que era para que él fuera a la presencia del Señor. Pero resulta que mi padre empezó a quejarse de un dolor en la cintura. Él tenía 94 años y siempre súper bien, siempre súper sano, pero empezó a quejarse de un dolor en la cintura como un mes antes de morir, ¿no? Y nosotros dijimos, pues de pronto se desgarró o cualquier cosa, ¿no? Pero no le pusimos atención, esa fue la verdad, ¿cierto? La verdad fue que dijimos, pues no. Cuando él empieza a agravarse y pues se muere, yo creo que no lo vi sino un mes de su vida enfermo. De resto, aun cuando se controlaba la tensión y tenía diabetes, y él decía que era lo mejor que le había sucedido porque se había aprendido a cuidar y comía muy bien y todo. Él, un hombre muy, muy positivo. Pero un mes antes de morir empezó él con todo esto. Y cuando él muere, todos nosotros quedamos, pero ¿por qué no lo llevamos al médico a tiempo? Si hubiéramos hecho eso, él no habría muerto. Si hubiéramos hecho aquello, tal vez estaría todavía con nosotros. Por eso digo que bien egoístas, ¿no? Porque la Biblia dice que es mejor estar en la presencia de Dios. Bueno, pero queríamos que él permaneciera con nosotros. Y una culpabilidad ahí por no haberlo llevado al médico a tiempo. Pero la verdad, estoy segura que ese era el tiempo de él. Sin embargo, siempre estamos diciendo, y ahí están Marta y María, Señor, si hubieras estado aquí, si tú hubieras estado aquí, eso no habría sucedido. Yo creo que el Señor diría, pues yo sí estaba, pero a propósito dejé que pasara el tiempo. Y pues ahora llegamos al punto central de este capítulo. Si están dormidos, despiértense ahorita, por favor, porque esto es lo más importante. La razón principal de este milagro es probar la divinidad de Jesús. En el versículo, vamos a seguir hasta el versículo 23, cuando ya llega allí, llega Jesús a Betania y habla con Marta, le dice, tu hermano resucitará. Escribe ahí, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en el día postrero. Le dijo Jesús, vamos a leer todos juntos, ¿qué fue lo que le dijo Jesús? Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto?
Pregúntale tú a ti mismo, ¿crees esto? ¿Tú crees esto? Esto es el punto central de la vida cristiana. Dice la palabra de Dios, el que cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Los que creemos en Cristo Jesús no moriremos eternamente. Ese es lo más importante, es el punto central de esta prédica. En el Evangelio de Juan, Jesús declara que Él es el gran yo soy. El propósito de todo el Evangelio de Juan es probar la divinidad de Jesús. Jesús 100% Dios, 100% hombre. En los otros evangelios tal vez se presenta más como hombre, pero en el Evangelio de Juan se presenta como Dios. Él se presenta como el gran yo soy. En los capítulos anteriores vemos que Él dice, yo soy la luz del mundo, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la puerta, yo soy el pan de vida y ahora yo soy la resurrección y la vida. Él es el gran yo soy del Antiguo Testamento. En Éxodo 3:14 respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Ese es el título de la deidad. Cuando Jesús declara, yo soy la resurrección y la vida, eso fue algo, yo lo estoy diciendo aquí muy suavecito, pero cuando Jesús hablaba era algo que retumbaba, porque Él es Dios. Y cuando Él se paraba a hablar, era con poder y con unción. Vamos a ver varias cosas de la resurrección. La resurrección confirma la deidad de Jesús. Confirma que nosotros también resucitaremos con Cristo. Esa es la esperanza del cristiano, que nosotros también resucitaremos con Cristo. Confirma que la persona que cree en Jesucristo, para la persona que cree en Jesucristo, la muerte física no es un trágico fin, más bien es la puerta de entrada a la abundante vida eterna la abundante vida eterna. La resurrección nos garantiza que nosotros nos levantaremos de entre los muertos. Pues Lázaro resucitó. Pero ¿sería que Lázaro murió después, cierto? Jesús resucitó y está en el cielo y ahora vive con nosotros, pero Lázaro murió. Es más, 2 capítulos después habla de que hubo un complot contra Lázaro y contra Jesús. Y nadie nos dice pues qué pasó, si mataron a Lázaro o no, porque pues todo se desvía hacia la vida de Jesús. Pero lo más probable es que Lázaro, pues no sé si murió en ese momento o murió después, porque la gloria no era para Lázaro, sino para Dios, ¿cierto? Y no sabemos, porque duró ahí 4 días en el sepulcro y la Biblia no dice qué pasó con Lázaro, la Biblia no dice qué pensó, nada, no dice nada, ¿cierto? Termina ahí y no vuelve a decir, yo me imagino que Lázaro, pues eso es un pensamiento mío, ¿no? Que Lázaro le podría decir a Jesús, pero ¿para qué me resucitó? Si yo estaba ya feliz con Dios, ¿cierto? No sabemos, pero Dios resucitó a Lázaro para la gloria de Él y por causa de los que estaban tristes, porque cuando alguien muere hay una separación y sí hay una tristeza, ¿no? Pero entendemos que pues los que estamos con Cristo no moriremos eternamente, todos vamos a resucitar. Cristo dijo que los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida y los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. O sea, pues todos vamos a resucitar. Y en el Azarot, líderes de Azarot, bueno, yo creo que van a ver porque los líderes de Azarot casi todos están en el retiro. Vamos a estudiar
un poquito más de lo que es la resurrección, a estudiar en 1 Corintios 15, 42 y 54, donde dice que tendrá un cuerpo inmortal e imperecedero, también que la resurrección de los muertos se siembra en corrupción y resucitará en incorrupción. Y en Apocalipsis 26 dice: bienaventurados y santos los que tienen parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. La segunda resurrección será al final del milenio, eso es el juicio final. Entonces, por eso les digo que los que estén en Nazareth van a poder ver cuál es la primera resurrección y cuál es la segunda resurrección. Vamos a estudiar un poquito esto. Pero también él dice que él es la vida. Él es la vida. Ese es el título de nuestra prédica. Él es la resurrección y él es la vida. Él también es la vida. La vida comienza cuando creemos en él. ¿Crees esto? ¿Crees que la vida comienza cuando creemos en él? Antes de estar sin él, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, dice la palabra de Dios. Pero en Juan 7:38 dice: el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. La vida comienza cuando nosotros creemos en Cristo. No que todo vaya a ser bien, ¿cierto? Vamos a pasar por problemas, dificultades, pero tenemos al gran yo soy, al creador de la vida, al que resucitó y al que está al lado nuestro en dificultades, al que está al lado nuestro cuando estamos en problemas. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Yo quisiera que cierres los ojos un momentico y pienses: ¿crees esto? Y yo te pregunto: ¿crees esto? Respóndetelo tú ahí, cada uno, pues en ese tiempo con Dios. ¿Crees que Él es la resurrección y la vida? ¿Crees que todo aquel que vive y cree no morirá en Él, no morirá eternamente? Vamos a seguir leyendo versículo 32 al 34. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies, diciéndole: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Jesús entonces, al verla llorar y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo: ¿dónde le pusiste? Le dijeron: Señor, ven y ve. Pues María también, como les dije, mire aquí más adelante, también dice: si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero ella se postra a los pies de Jesús. Ella se inclina ahí y llora a los pies de Jesús. Nos resulta muy difícil imaginarnos una María que no esté a los pies de Jesús, en una posición diferente, como leíamos en Lucas 10:39, cuando ella está ahí escuchando la palabra de Dios y está escuchando lo que Él le dice. Y ahora, pues en este momento de tanto dolor, María se inclina a los pies de Jesús y le reclama. Pues nosotros podemos reclamarlo. Pero hay un pensamiento que yo te digo: quienes en días tranquilos escuchan y se someten a la palabra de Dios, también recibirán consuelo en los días de angustia y pasada la prueba le adorarán. Contándoles un poco, siempre sigo contando, pero es la vida mía, ¿cierto? Es lo que viví, y contándoles un poco del tiempo que yo estuve pues ahí postrada delante de Dios. No podía hacer nada más, ¿cierto? En ese momento no podía ir a visitar a mi esposo
a cuidados intensivos. No podía ver la cara del médico porque no nos podíamos tocar, ¿se acuerdan? No podíamos acercarnos allí porque todos nos contaminábamos, bueno, todo lo que pasó. Era un momento bien difícil. Mi mamá ha estado en cuidados intensivos después y yo he podido estar ahí y me han dejado entrar y yo la he podido tocar y le he hablado, ¿cierto? Pero cuando mi esposo estuvo allá, yo no lo pude tocar, yo no pude hablar con él, yo solamente podía estar a los pies de Jesús. Pues, ¿qué más hacía? No tengo ninguna otra opción. Algunas personas cuando pasan por problemas y han sido cristianos y de pronto no han estado acostumbrados en confiar únicamente en Él, pues buscan otras cosas, ¿no? Buscan, bueno, voy a ir al yoga, o voy a hacer los mantras, o bueno, yo no sé cuántas cosas hay, y tratamos de buscar por otros lados. Tenemos la sala de avivamiento, que también les animo a que nos unamos a esa sala, donde oramos día y noche por muchos enfermos, y muchos enfermos se han sanado. Otros pues no se han sanado, ¿sí? Porque no siempre Dios sana, ¿sí? Pues pensando en la época de mi esposo, siervos de Dios que amaban al Señor con todo el corazón, pues murieron. Pero por la misericordia de Dios, por su misericordia, porque yo solo digo por la misericordia de Dios, Dios permitió que mi esposo estuviera sano, ¿cierto? Otros murieron y pasaron a la presencia del Señor. Pero siempre que veo en la sala de oración que mucha gente nos pide oración, algunas personas, pues que no conocen a Dios, han buscado por otros medios, ¿no? Y dicen, ay, pues pongámoslo ahí también, ahí esos cristianos como que oran, y pues pongámoslo ahí a ver si de pronto, es como otra opción, ¿cierto? A ver si de pronto funciona, a ver si esto sí va a funcionar. Y cuando yo veo eso, pues bueno, Dios es soberano y como les digo, pues los indígenas hacen esto y pues para que se abran puertas y la gente crea. Pero cuando yo veo que hay otras cosas y que nosotros somos como otra opción, pues veo que no va a pasar mucho, ¿cierto? Porque Dios no comparte su gloria con nadie. ¿Por qué no le dices al de al lado y así dale un codazo? Dios no comparte su gloria con nadie. Dios no va a compartir la gloria de Él con nadie. No es porque un pastor ore, no es porque nadie ore, es porque Él quiere glorificarse. A veces también queremos ver quién es el más espiritual, el que habla mejor o el que yo no sé qué. A Dios eso no le interesa, ¿cierto? A Él le interesa que tengamos un corazón humilde delante de Él y que nosotros le glorifiquemos únicamente a Él. Pues estando Él y viendo todo esto, Él dice que Él se conmovió. Y en el punto 5, en el versículo 35, vemos que Jesús lloró. Creo que es el versículo más corto de la Biblia, ¿cierto? Jesús lloró. Y a veces lo decimos, ¿cuál es el versículo más corto de la Biblia? Jesús lloró. No sabemos dónde está, pero les digo, es Juan 11, 35. Jesús lloró. Pero ese verbo de llorar en griego, en donde fue escrito el Nuevo Testamento, significa que Jesús se deshizo en lágrimas. No simplemente lloró, sino se deshizo en lágrimas y luego lloró en silencio. Eso es lo que quiere decir dacruo, ahí les pusieron, ¿no? Dacruo, que significa que Jesús se deshizo en lágrimas. Esto es un consuelo para los que sufren. Jesús siente la misma compasión que sintió por los familiares de Lázaro. La Biblia dice que lloremos con los que lloran. No hay duda que Dios siente un profundo amor por la humanidad. Él sintió compasión por los que sufren y odio por el pecado. En los funerales, nosotros vamos a muchos funerales
porque la gente nos llama, ¿no? A veces no vienen a la iglesia, pero nos llaman al funeral. Nos llaman a los funerales y a los matrimonios, ¿no? Y estamos en muchos funerales. Y en alguna ocasión, pues yo no sé qué decir, la verdad. Yo no sé qué decir en un funeral, pero en alguna ocasión alguien estaba tan dolido por lo que estaba pasando, que cuando yo le dije, lo siento, me contestó, todo el mundo me dice, lo siento, ¿usted qué va a sentir? Usted no siente lo que yo estoy sintiendo. Ay, Dios mío, y ahora yo ¿qué hago, no? ¿Sabes qué? Después de eso yo no volví a decir nada. Yo solamente abrazo la persona y lloro con ella. Jesús lloró. Hay gente cristiana que dice, pero usted ¿por qué llora si no sabe que Él está en el cielo y que está en la gloria de Dios? ¿Y por qué está así llorando? Yo no sé, pues Jesús sabía que iba a resucitar a Lázaro, ¿sí? En un minutico más iba a resucitar a Lázaro. Sin embargo, Jesús lloró y se conmovió en espíritu por el dolor que la gente estaba sufriendo, por el pecado de la humanidad también, de ver cómo el pecado ha destruido al hombre. Pues la verdad, pues esto es una gran lección para todos nosotros. Y cuando alguien me dice en los funerales, pues tenemos las dos cosas, ¿no? Una, llorar en una cosa súper extrema, y la otra, pues decir que no podemos llorar. Pero ¿sabes qué? Tienes que hacer el duelo, tienes que hacer el duelo. Y pues si nadie te entiende, porque lo más probable es que nadie nos entiende, hay cosas que nadie entiende. Yo tengo muchas cosas que a veces le trato de compartir a la gente y la gente como que no entiende, ¿cierto? Pero hay uno que sí entiende todo. En Hebreos 4, 14 al 16 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Por eso nos podemos acercar a Él confiadamente. Tú te puedes acercar a Él confiadamente. Él sí te va a entender. En el versículo 38 dice, Jesús profundamente conmovido otra vez vino al sepulcro. El sepulcro era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Los sepulcros en la época de Lázaro y de Jesús no eran allá en la tierra, sino eran en cuevas, y uno puede ir a Israel y mirar eso, las cuevas donde ponían a los muertos y colocaban una piedra gigantesca y sellaban esa puerta. Por eso era necesario que muchas personas corrieran la piedra o la pusieran. No era fácil correr esas piedras, pero estaban bien selladas cuando algún muerto estaba allí. Y dice en el versículo 39, Jesús, quitad la piedra. Otra vez aparece Marta diciéndole, pero Señor, hiede, ya lleva 4 días. Cuando el Señor te mande a hacer algo, si es de parte de Dios, ¿no? Porque hay gente que se inventa cosas que Dios me dijo y mentiras, no ha sido Dios, ¿no? Cuidado cuando usamos esa palabra. Pero cuando tú estás pasando en la presencia de Dios, cuando tú estás seguro que Dios te está diciendo algo, pues hay que obedecer. La fe y la obediencia vienen juntas. Si tú no obedeces a lo que Dios te dice, seguro Él no te va a poder decir más cosas porque tú no estás obedeciendo. Entonces, ¿para qué te va a hablar, cierto? Es como hablarle a un necio, ¿no? Si alguien no te hace caso, pues tú no sigues hablando y diciendo cosas, ¿cierto? La obediencia va ligada a la fe. Y pues, hablándoles un poquito de mí, después de que sentó a mi esposo, que el Señor me ha dicho, esta enfermedad no es para muerte, sino que para que la gloria de Dios se manifieste. Y dicen, tienen que pasar 3 días para saber si realmente Él reacciona, o sea, sus pulmones
realmente vuelven a funcionar y él dormido y la fe mía por allá. ¿Sí? No, empiezan como dardos de fuego a la mente y a decir, no, de pronto esto fue que yo me lo inventé, no, nos van a dar la mala noticia. Y gracias a Dios por haber estado leyendo la palabra de Dios. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Si crees verás la gloria de Dios. Es otra palabra que resalta ahí en el Evangelio de Juan en el capítulo 11. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Vas a ver la gloria de Dios si tú crees. A veces Dios se demora un poco, pero la gloria de Dios se va a manifestar. ¿Por qué se demora? Porque Él quiere manifestarse de una manera poderosa. No, esta palabra no es solamente para Marta, sino para todos nosotros cuando atravesamos días de prueba, cuando parece que el sol, la luna, las estrellas desaparecen, cuando nos sentimos solos batallando en medio de las dificultades, cuando no estás viendo la respuesta de Jesús. Jesús te dice, si crees, verás la gloria de Dios. Otro codito ahí, dile al que está al lado, si crees, verás la gloria de Dios. Si crees, verás la gloria de Dios en cada cosa que Dios te esté diciendo en el día de hoy. Vas a ver la gloria de Dios. No sabemos cómo, pero Dios se manifiesta de una manera poderosa. El versículo 41b dice, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, te doy gracias por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y en el versículo 43 dice, y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. No fue como yo lo dije, fue de lo más profundo del corazón. Lázaro, ven fuera. Dicen los eruditos, si Jesús no hubiera nombrado a Lázaro, es posible que de todas las tumbas se hubieran levantado todos los muertos y pues él tenía que decir Lázaro para que no se levantaran los muertos y de todas las tumbas, y mejor dicho, si hubiera habido un caos, pero hizo específicamente que él se levantara. Nos gustaría saber qué experimentó, como les dije, durante esos 4 días, pero él no nos dice la palabra de Dios nada acerca de esto. Y en el versículo 10 dice, Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. Pues Lázaro salió ahí todo atado, salió ahí como, yo no sé cómo saldría, como una momia ahí saltando, porque pues Jesús no lo desató. Y uno puede pensar, ¿y por qué Jesús no hizo que eso ya se quitara y se desatara? Así fue la resurrección de Jesús, ¿cierto? Él salió y estuvo libre, pero con Lázaro no. Él le dijo a los discípulos, desátenlo. Y aquí podemos ver un pensamiento devocional. Nos necesitamos unos a otros. Míralos a todos los que están al lado. Tú necesitas a tu hermano para ser desatado, para ser libre de esas vendas que a veces tenemos y somos atados ahí, y necesitamos que alguien venga, ore por mí y podamos tener una vida de libertad. Tenemos un curso que se llama Perfeccionando la Santidad, donde hablamos de las ataduras que tenemos del pasado, ataduras de nuestros familiares, ataduras por el pecado nuestro, y somos desatados. Necesitamos a nuestros hermanos para ser desatados, para ser libres de toda esa opresión. ¿Por qué nos congregamos? Hay gente que piensa que no es necesario congregarse, que ¿para qué eso? Si yo puedo buscar a Dios allá solito,
pues sí, pues debemos buscar a Dios en la intimidad de nuestros hogares, pero necesitamos esto. Necesitamos la congregación, necesitamos los hermanos unos a otros y necesitamos ser humildes también para pedir oración por nuestras dificultades y por nuestros problemas. El día de hoy vamos a orar unos por otros y yo les animo a que nos desatemos, a que tú digas, mire, sinceramente, ay, yo no puedo vivir la vida cristiana. ¿Por qué no me ayudas a creer todo eso que está en ese capítulo 11? Yo quiero más de Jesús. Yo quiero estar llena del poder de Dios. Yo quiero tener eso. Vamos a pedir que alguien ore por nosotros. Si tú estás enfermo o estás orando por alguien que está enfermo, ¿por qué no pides esa petición? Tú estás orando por ese hijo que necesita ser libre. ¿Por qué no pides en este momento? Estás orando por ese problema económico o emocional. Vamos a pedir con nuestros hermanos que están al lado y podamos pedir la unción de Dios. Hoy hemos visto las palabras de Jesús. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Él te ha dicho que Él es la resurrección y la vida y que el que cree en Él, para el que cree en Él, todo le es posible. Fue un milagro a la vista de todos para demostrar la divinidad de Jesús. Él es la resurrección y tenemos la promesa, tenemos esas promesas que Dios nos ha dado. Por eso esta mañana yo te invito que te pongas de pie, busques a alguien. Vamos a tener 2, 3, 4 personas en que tú puedas orar por alguien y puedes pedir esa oración para ti. No te quedes en tu puesto, pide de verdad. A veces nos cuesta, ¿cierto? A veces nos cuesta ir y pedir que alguien desate nuestras ataduras. Ahora mismo puedes salir de tu puesto y pedir que alguien ore por ti. De pronto alguien que tú no conozcas. Pongámonos de pie todos, pongámonos de pie y vayamos a